Vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo existe. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Qué alegría nuevamente encontrarnos una vez más para escuchar la palabra de Dios. Saben, apreciamos mucho el privilegio que usted nos da de llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Allí donde se encuentra con su familia, invítela a recibir la bendición de escuchar la palabra de Dios en esta noche. Recuerdo un episodio tan lindo. Jesús se le acerca a 2 de sus discípulos y comienza a hablar con ellos. Y ellos empiezan a sentir en su corazón algo extraño, un gozo, algo ardía allí en su corazón. Y saben, yo quisiera que en esta noche cada uno de ustedes sintiera esa misma impresión. El Espíritu Santo hablando a tu vida a través de la palabra de Dios. Disfruta de esta noche la programación y saben, vamos a cantar un himno muy especial diciéndole al Señor, vengo a ti Jesús. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué placer poder saludarles en esta noche de miércoles y desearles lo mejor de lo mejor. Estamos viviendo en tiempos difíciles y como tal, pues
nos estamos reuniendo de una manera tan interesante, cada uno en nuestros hogares. En esta noche, Dios nos ha dado el privilegio de que abramos otra vez su Biblia y como tal vamos a abrirla. Quiero que lo hagan en el libro de Oseas, el capítulo 4 y el versículo 6. Oseas capítulo 4 y el versículo 6. Si ya abrieron sus Biblias, entonces vamos a leerlo. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, en esta noche, cuando hemos abierto tu palabra, queremos en lo más profundo de nuestro corazón que tú nos hables. Eres tú, Señor, el que estás interesado más que nadie en nuestra salvación. Nos has amado desde la eternidad y tienes un pacto de salvar a los seres humanos. Queremos que hoy vengas y nos ayudes a entender cómo podemos conocerte mejor y cómo poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más vamos a mirar el texto o los textos claves de esta hora. El libro de Oseas capítulo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios a su pueblo, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y añade Isaías en el capítulo 5 y el versículo 13, y dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud seco de sed. En esta hora quiero hablarles acerca de cómo lograr la felicidad. ¿Qué plan tiene Dios para hacernos felices? Dios es un Padre bueno. Por eso cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y si creemos que Dios es un Padre y es un Padre bueno, es porque lo es. Y si es bueno, quiere nuestra felicidad. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos para ser felices? ¿Qué es el plan que Dios tiene? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo planifica Dios nuestra felicidad? Porque la verdad es que cuando miramos el mundo, cuando miramos lo que nos rodea, cuando vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que vemos es miseria, dificultades, problemas, guerras y ahora además una peste terrible, una enfermedad que nos tiene a todos encerrados. ¿Por qué entonces, si Dios es un Dios bueno, si Dios quiere lo mejor para nosotros, por qué entonces no tenemos felicidad? ¿Por qué no tenemos un buen hogar? ¿Por qué no tenemos buenos hijos? ¿Y por qué no nos alcanza el dinero y además nos enfermamos? ¿Por qué las cosas bonitas que quisiéramos que sucedieran no suceden? Por eso tenemos que volver al texto bíblico. Y es allí donde vamos a mirar. Y ahora he puesto en letras rojas lo que quiero que ustedes miren con insistencia y con más detenimiento. Una vez más, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento. Mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Y usted mírelo, está en letras rojas, lo puse allí a propósito así. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y si saltamos al versículo 14, el versículo 14 de ese mismo libro de Oseas
Pero ahora el versículo 14 dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Conocimiento, entendimiento, olvidarse de la ley. Cosas importantes para nosotros poder tener felicidad. Conocimiento, entendimiento y no olvidarnos de la ley. En el libro de Isaías, si vamos a Isaías ahora, al capítulo 5, versículo 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Tanto Oseas como Isaías nos están llamando la atención. Nosotros necesitamos conocer el conocimiento. Algo aquí no tenemos, algo aquí no sabemos. Y para poder nosotros hacer las cosas, necesitamos conocimiento. Precisamente por eso nos mandan a la escuela. Necesitamos aprender a multiplicar, dividir. Y antes de eso tenemos que aprender a sumar, tenemos que aprender a restar. Tenemos que aprender todas las cosas. Y desde pequeños nos van enseñando hasta amarrarnos los zapatos. Nos enseñan a vestirnos. Tenemos que aprender todas las cosas para poder entonces desarrollarnos dentro del mundo en el cual vivimos. Pero el problema es que a pesar de que hay mucho conocimiento, el mundo hoy en día no es feliz. Le falta conocimiento, le falta entendimiento, le falta conocimiento de las leyes. A pesar de que hoy tenemos más conocimiento científico que nunca, las maquinarias y los instrumentos que hacen el trabajo más fácil y más rápido, el conocimiento de la vida no lo tenemos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Será que el hombre moderno, con todas las cosas lindas que se han inventado, es más feliz que hace 100 años, 200, 300, hace 1000 años? ¿Será que el hombre hoy en día puede sentirse mejor que en el pasado? ¿Por qué entonces no podemos contestar afirmativamente esta pregunta? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Y una vez más, porque lo he dicho 2 veces, necesitamos entendimiento, conocimiento y saber cuáles son las leyes que rigen la vida del ser humano. ¿Qué es lo que tengo que aprender para poder ejercitarlo y lograr entonces los objetivos que me he propuesto, que se ha propuesto, que es simplemente ser feliz? Y voy a ponerle el ejemplo de un niño, porque el niño lo estamos instruyendo desde pequeño. La Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, instruir. Esa palabra la he dicho ya varias veces, instruir. Necesitamos conocimiento. Ahora, ¿cómo hace Dios? Porque ahora somos unos adultos. Ahora ya usted es un joven, una señorita. Ahora usted tiene que tomar decisiones de su vida y en su vida y con su vida. ¿Cómo hace Dios para poder enseñarle a usted cuando ya usted terminó de ir a la escuela, cuando ya salió de su casa o cuando usted se consigue con problemas? El libro de Amós, el capítulo 3, versículo 7, nos dice la fórmula que Dios tiene para enseñarme, para enseñarte, para enseñarnos cómo nosotros podemos lograr en la vida el éxito. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Está mirando allí? En la letra roja dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios tiene personas a las cuales las ha puesto para que sean como un papá para nosotros. Dios le revela. El libro de Hebreos, el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado, hoy nos ha hablado por medio de los profetas. Y así, de esa manera, Dios a través de los profetas nos instruyó para que nosotros podamos saber qué hacer, cómo hacer, cuando las cosas no sabemos cómo actuar en un momento dado. ¿Cuál fue entonces la razón o las razones importantes por las cuales Dios levantó a los profetas?
En primer lugar, Dios levantó a los profetas para dar una visión de Él como Dios y de la eternidad. ¿Cómo es Dios? Si ustedes ven, todas las religiones paganas tienen sus dioses. Adoran a un toro. Algunos adoran, por ejemplo, a los gatos. Otros terminan adorando cualquier palo, cualquier cosa. Y entonces, esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia y leemos a través de ella cómo es Dios, ¿pero quién lo trajo? Un profeta recibió la revelación de ese Dios y ahora nosotros podemos tener conocimiento de Dios. Así que ese profeta no solamente nos habla de Dios, nos muestra cuánto nos ama ese Dios, nos muestra su propósito a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué Él quiere para mí? Dentro de unos pocos días, dentro de unos años y luego por la eternidad. En segundo lugar, o la segunda razón por la cual Dios trajo a los profetas y los tiene trabajando, es para dar a conocer sus planes y propósitos. ¿Saben? Dios es un Dios de orden. Y cuando hablo de orden, estoy diciendo que Dios es un Dios que todo lo hizo ordenadamente. Miren los mundos, miren los planetas. No importa donde usted se ponga, todo tiene un orden. Los científicos pueden hacer tantas cosas porque todo en el universo tiene un orden. Y siempre 2 más 2 serán 4. Y siempre los experimentos serán los mismos y darán los mismos resultados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden que todo lo hace como debe ser. Esa es una de las razones por las cuales cuando Dios levantó a los profetas era para dar a conocer su orden. De allí que entonces tenemos los 10 mandamientos. Él ordena a los seres humanos cómo deben vivir, de qué manera se tienen que relacionar con Él. Existen 4 mandamientos de la relación del hombre con Dios y existen 6 mandamientos de la relación del hombre con el hombre para que entonces sea feliz. Esa es la razón por la cual trae a los profetas para que nos enseñen ese orden. También nos enseñan los profetas, porque Dios así lo hizo a través de ellos, cómo cooperar con Él en el plan que Él tiene de hacer al universo. Y fíjense que no dije mundo. Dios quiere hacer al universo feliz. Tiene mundos y mundos y mundos que ha creado. Solamente tiene una ovejita negra. Y los profetas vienen para enseñarnos cómo nosotros debemos integrarnos dentro de ese cosmos para que al final todos seamos felices. Por otro lado, la tercera razón por la cual los profetas surgen es para predecir el futuro, para preparar a las personas para enfrentar acontecimientos que van a suceder. Dios ya sabe el fin desde el principio. Y como sabe el fin desde el principio, pues entonces Él nos dice, este camino te va a llevar a tal lugar. Este otro camino te va a llevar a otro lugar. No te vayas por allí. ¿Por qué no sigues el camino recto? ¿Por qué aceptar que hay otro camino que no es el camino de Dios? Que no es el camino que te va a dar la felicidad. Y entonces el profeta, a través de lo que Dios le revela y que Él escribe y que Él le da al pueblo, le dice, mira, este es el camino y el resultado va a ser, y por eso Dios puede decir cuál es el resultado. De hecho, nosotros los adultos, y entre más viejos, a veces podemos entender algunas cosas diferentes. Cuando vemos a un joven o una señorita o un muchacho que actúa de cierta manera, decimos, ese muchacho le va a ir bien en la vida. Pero cuando vemos a veces a una persona que está haciendo exactamente lo contrario, decimos, pobre muchacho, pobre muchacha, le va a ir mal. Los profetas fueron levantados para que nos dijeran el futuro y conociendo el futuro, entonces nosotros tomar el camino que nos va a dar la felicidad más adelante.
Otra de las razones por las cuales Dios levantó a los profetas es para enseñar que viene un juicio. No sé cuántos de ustedes se aprendieron el credo. Y aunque nosotros como iglesia adventista no lo enseñamos, la mayoría de nosotros quizás cuando niños aprendimos el credo. Y el credo comienza diciendo, creo en Dios Padre, en Jesucristo su Hijo, en el Espíritu Santo. Pero lo interesante que quiero hacer resaltar en este momento es la última parte. Porque el credo es totalmente cierto, es el resumen de toda la Biblia. Y termina diciendo el credo, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir un día, no lo dudes. Nosotros vamos a ser llamados para dar cuenta de lo que hicimos en nuestro cuerpo ahora. Así que, como sabemos que va a haber un juicio, tenemos nosotros que caminar correctamente. No es que yo pueda decir, bueno, en fin de cuentas, si yo vivo de mi manera y como yo quiera, allá yo soy el que voy a sufrir y ese es mi problema. Pero no solamente así, sino que un día tenemos que delante de Dios presentarnos. Y los profetas escribieron muchas veces acerca de ese momento en el cual va a haber un juicio y va a haber un pago que va a ser positivo o negativo, vida eterna o muerte eterna. Y cuando miro a los profetas y los miro como las personas que Dios los dio como padres, y fíjense la palabra que estoy utilizando, padre. Todos nosotros tuvimos un padre, tuvimos una madre. Dios nos los dio para que nos guiaran, para que nos levantaran, para que nos ayudaran a ser hombres y mujeres de bien. Bueno, Dios levantó a los profetas con ese propósito. Y entonces es a través del profeta cómo Dios ayuda al pueblo a que salga y surja y que no tenga que sufrir los problemas del momento. Por ejemplo, pensemos en Noé. El mundo se corrompió, pero ahora Dios, como un padre amante, levanta a un profeta. Ese profeta fue Noé. Y Noé empezó a predicar. Por 120 años Noé le estuvo diciendo al pueblo, Dios me ha dicho, vengan, construyamos esta arca, montes en el arca, vengan, entren al arca. Es más, no les habló Noé a los animales. Los animales vinieron solos porque Dios los trajo. Pero a pesar de que Noé les habló y les dijo que de parte de Dios se entraran al arca, que no perdieran la oportunidad de la vida, tristemente no le hicieron caso, no le creyeron. El profeta habló, el pueblo no obedeció. Escasamente sus hijos y sus esposas aceptaron creerle a Noé. Pero pasa el diluvio, empieza la tierra a poblarse una vez más. Y cuando la tierra empieza a poblarse, Dios levanta a Moisés, porque el pueblo de Dios estaba en un lugar. Ese lugar era Egipto. Y allí, cuando todo parecía que estaba perdido, cuando no había más oportunidades porque llegaron a ser esclavos, Dios manda a un profeta para que los libere. Recuerden, el profeta es la persona a quien Dios la llama para que venga y tome la mano de su hijo, que eres tú y que soy yo, para llevarlos a un lugar mejor. Y es así como entonces toma Moisés la mano del pueblo de Israel y dice, vamos, Dios me ha dicho cómo ustedes deben de salir. Y tomados de la mano de Moisés, el pueblo de Dios salió. Y salió para ser libre, salió para ser una nación poderosa, salió y logró poder pasar el mar Rojo, logró estar en un desierto y a pesar de que en un desierto no hay comida, a pesar de que en un desierto no hay agua, de la mano del profeta, ellos pudieron tener las necesidades. Era el profeta, cuando no había agua, allí estaba Moisés hablando con Dios y Dios les decía, vaya
y ponga una vara dentro del agua que está amarga. Vaya a una peña y tóquela con la vara, va a salir agua. Mañana, le dijo, va a caer maná. Dios, a través de un profeta, podía darle vida a un pueblo. Y es así, entonces, como Dios levantó a ese hombre, y ese hombre, porque el pueblo lo siguió, logró entonces los objetivos deseados. Cuando luego el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, pasó algo interesante. Ellos quisieron tener un rey. Y de esa manera, entonces hablan con el profeta. El profeta en ese momento era Samuel. Y para hacer un cambio hacia una monarquía, Dios entonces habla con el profeta y le dice, vaya y busque a un hombre. Y le dio las características, lo vas a conseguir en el camino y todo lo que tenía que hacer para que entonces ahora se levantara un rey. Y de esa forma, Saúl llegó a ser el rey de Israel, un profeta que Dios llamó para que entonces lo ungiera como rey de Israel. Inclusive cuando habían problemas, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de David? David se apartó de Dios y en un momento dado se volvió, vamos a decir, loco, porque por mirar a una persona que no le correspondía mirar, se metió en el problema más grande de su vida. Embarazó a una mujer que no era su esposa, luego mata a su marido y cuando está la crisis terrible allá en la vida de David, Dios, que busca siempre a un profeta para que vaya a buscar a su hijo y lo lleve de la mano al lugar correcto, manda a Natán. ¿Se acuerdan de Natán? Vino a hablar con David. Qué lindo que David aceptó al profeta, aceptó la reprensión de Dios a través del profeta y de esa manera pudo seguir viviendo y pudo seguir gobernando. Pero pasan los años, Salomón al principio comenzó muy bien, pero luego Salomón se olvidó de todo lo que los profetas habían dicho. Se volvió más loco todavía. Y el pueblo fue hundiéndose. Luego el pueblo de Israel se dividió en dos naciones. La parte del norte se llamaba Israel, la parte del sur se llamaba Judá. Y entonces allí conseguimos problemas porque mientras que Isaías y Jeremías le hablaban al pueblo y le decían, Dios ha dicho, y estoy figurando, le quería dar la mano a esos hermanos de la época. Viene destrucción, se va a destruir, se va a acabar el pueblo. Ellos simplemente no le hicieron caso, ni a Isaías, ni a Jeremías. Luego, Isaías ya muere, y cuando viene la destrucción de Jerusalén, ahora Jeremías todavía vivía, pero ahora la gente fue llevada cautiva. Ahora eran esclavos otra vez. Y como esclavos, ¿qué se podía hacer? Una vez más, Dios busca un profeta que le dé la mano a los esclavos para ayudarlos en la esclavitud de los 70 años que tenían que pasar. Cuando pasan los 70 años, ahora Dios necesita un profeta que le dé la mano al pueblo para llevarlo de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra prometida una vez más. Y es allí como aparece Esdras y Nehemías para reconstruir la ciudad, reconstruir la nación. Un profeta, cada vez, oigan bien esto, cada vez que Dios quiso hacer algo importante, levantó un profeta. Cada vez que había un problema, él llamaba a un profeta para que lo corrigiera. Siempre Dios estuvo trabajando a través de los profetas para llevar bendición a los seres humanos, pero a los seres humanos que querían oír. Volvamos a la Biblia una vez más, porque cuando he hablado solamente del Antiguo Testamento. Yo quiero que nos refiramos un poco al Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento conseguimos en Efesios 4:11 que uno de los dones de la iglesia cristiana iba a ser tener profetas. Miremoslo. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No sé cuántos de ustedes habrán oído decir que utilizando un texto de la Biblia mal utilizado, que el último profeta fue Juan el Bautista, y que ya después de eso, olvídense, ya no tenemos que mirar más profetas porque ya se acabaron. Pero cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que mientras que haya seres humanos, habrán problemas, dificultades, y Dios tendrá siempre la necesidad de un profeta para llevar de la mano a su pueblo. Y es así como entonces la iglesia cristiana tenía profetas. Para muestra, el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Hechos 11, 28 dice lo siguiente. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿A quién está nombrando allí? A un hermano llamado Ágabo. Y en Hechos 21:10, para confirmar quién era este caballero, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo o Agabo. El hecho es que cuando miramos la iglesia cristiana, nos damos cuenta que la iglesia cristiana también tuvo sus profetas. Cabe destacar que el momento más importante, que fue la venida del Señor Jesús a la tierra, fue precedida también por un profeta. ¿Se acuerdan que fue el profeta que vino a ayudar al pueblo, que vino a darle la mano al pueblo para que el pueblo estuviera buscando a Jesús, para que cuando el Mesías llegara pudiera ser recibido? ¿Recuerdan quién fue? Juan el Bautista. Vino Jesús, se va Jesús y quedan todavía profetas ayudando al pueblo, porque el pueblo necesitaba a alguien que le diera la mano. También en el libro de Hechos, el capítulo 21, versículo 9, conseguimos que habían damas que eran profetas. Miren lo que dice, hablando de Felipe, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por la iglesia, dice de él, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos 21:9. ¿Tenía qué? 4 hijas. Oye, qué familia tan interesante. Tiene que haber sido una familia tan especial para que las 4 muchachas le dieran la mano a tanta gente para poderlos ayudar en su vida cristiana. Su padre era un tremendo predicador. Su padre era un evangelista de primera clase. Y las muchachas, Dios las utilizó para poder así ayudar a los seres humanos, porque los profetas el trabajo que tienen es ayudar a los seres humanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Entonces Dios va a dar la respuesta. Además de eso, podemos decir que los apóstoles también fueron profetas. ¿Han pensado ustedes en Juan? Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis, un profeta. Pero además escribió no solamente la vida de Jesús, sino que también escribió 3 evangelios, 3 cartas, en las cuales también había allí profecías y cómo debía el hombre vivir. Pedro también escribió y dejó allí su huella como un profeta. Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo. Inclusive Judas, el hermano del Señor, no el que lo vendió, habla acerca de la segunda venida y dice que va a venir con sus santos ángeles. Una vez más, quiero hacer mención de esto. Cada vez que hubo un evento especial en la historia de este mundo, siempre Dios llamó a los profetas. Cada vez que hubo una dificultad en la cual el hombre necesitaba conocimiento, sabiduría,
Dios mandaba a un profeta para que diera ese conocimiento que se necesitaba para que esa persona o ese pueblo o esa iglesia salieran triunfantes. Pero yo vengo ahora a la fase final de la historia de este mundo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que estamos en la historia final, que estamos en la fase última, que realmente este mundo no aguanta más. Mire, si Jesús no viniera pronto, tendríamos otro problema. Sucede que se está acabando el agua. No hay agua, se está acabando. Se está acabando el oxígeno, se está acabando el ozono, se está acabando las tierras cultivables, se está acabando, todo se está acabando. Si este mundo siguiera, en pocos años se autodestruiría. Pero no va a ser así. Jesús va a venir. Pero ahora, en este momento, cuando Jesús está por venir, cuando hay eventos tremendos, maravillosos, Dios también levantó profeta. Yo quiero que tú captes la idea. Estamos en una época especial y como momento especial, Dios necesitaba levantar un profeta. Porque vivimos en un momento totalmente diferente. Nuestros abuelos, por no decir quizás nuestro padre, andaban en burro, si acaso un caballo, andaban a pie. Y de pronto, en poco tiempo, muy poco tiempo, ahora se montaron en un carro, se montaron en un avión, ya fueron a la luna, ya se fueron a Marte, ya fueron y han salido ya de este conjunto de mundos que es nuestra colonia. Ahora, en este tiempo, cuando todas las cosas son diferentes, también necesitamos un profeta. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la Biblia, la cual es la luz maravillosa, me consigo que hay cosas que no tiene la Biblia porque vivimos en una época diferente. Por ejemplo, tenemos la televisión, tenemos la radio. Podemos viajar de una manera que nunca se pensó que se podía viajar, de un lado a otro. Y cuando estamos haciendo todas esas cosas, hay muchas cosas que la Biblia no nos dice. Hay elementos, por ejemplo, que Dios ha dicho en la Biblia, algunas cosas que debemos comer y otras cosas que no debemos comer. Pero aparecen nuevos cultivos que no fueron conocidos en el pasado. ¿Puedo utilizarlo? ¿Cómo voy a hacer? Dios entonces levanta a un profeta en este tiempo para que me enseñe cómo yo debo vivir. En el pasado los hijos, la escuela era su papá. El niño tomaba su machete, apenas podía tener un poquito de fuerza y se iba con papá. Y papá lo enseñaba a sembrar, papá le enseñaba cómo preparar la tierra, papá le enseñaba cómo poner la semilla, cómo poner el agua, cómo hacer las cosas. Pero hoy en día la gente ya no vive en el campo. La gente se mudó a la ciudad. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Porque ya no es mamá la que le está enseñando a la niña a preparar la tortilla. Ya ahora la tortilla viene hecha. Compramos por los paquetes. ¿Quién se va a poner a moler? ¿Quién va primero a sembrar? ¿Quién va luego a moler? ¿Quién va a hacer todo eso? Todo eso ya es diferente. Y como nos movemos en un mundo diferente, Dios necesitaba decirle a sus hijos, a sus amados hijos, a su iglesia, cómo debían ellos entonces vivir. Darle la mano a ese ser humano en esta época.
una época totalmente diferente, no se parece a ninguna. ¿Y piensan ustedes que Dios iba a dejar a este mundo sin un profeta? Sin alguien que nos dijera cómo actuar en situaciones tan especiales, nunca visto antes en este mundo. Pero me consigo con que muchas personas tienen temor de creer en profetas. Temor. Dicen que hay muchos profetas, que hay mucha gente falsa y que ellos no quieren creer en nadie. Bueno, en primer lugar yo quiero ir al libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 de Malaquías dice lo siguiente: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ya de por sí, la lógica nos muestra o nos dice que tenía que aparecer un profeta en algún lugar para el tiempo del fin. Pero no hagamos caso a la lógica. La Biblia nos dice, ya se había profetizado, que antes del tiempo del fin, Dios iba a levantar a una persona como Elías para que hiciera el trabajo de Elías, preparar este mundo, darle la mano a la gente de este tiempo para que pudiera pasar de este mundo pecaminoso, sucio, bajo, feo como es hoy en día. Más feo no puede estar, a un mundo mejor, a la vida eterna, a la tierra prometida. Pero, pastor, hay muchos falsos profetas y yo no puedo creer en cualquiera porque como hay tantos. Bueno, quiero decirte algo interesante. Precisamente el hecho de que haya tantos profetas es señal de que existe uno verdadero. ¿Por qué así? Mira, si alguien se aparece y me dice que le cambio un billete de $30 y me muestra un billete bien verdecito, bien igualito y dice 30, me dice, ¿me lo podría cambiar por 3 de 10? Yo te pregunto, ¿tú se lo cambiarías? ¿Lo cambiarías tú? Yo sé que no. ¿Por qué? Porque no existe billete de 30. La única manera de falsificar un billete es que exista uno verdadero. Porque si no existe verdadero, no hay falsificación. Satanás ha sacado muchos falsos profetas. Tengo amigos en diferentes religiones que me dicen, en mi iglesia hay un profeta, el profeta tal, y me dijo tal cosa. La profetisa tal me dijo tal cosa. Y hay religiones que también tienen profetas y que tienen a esas personas como grandes personajes de esas congregaciones. Inclusive hay ahorita uno que está preso, que es el principal dirigente religioso, que se llama profeta y tiene millones de seguidores. Y está preso en este momento. Se llaman profetas. ¿Cómo hago yo para saber entonces el verdadero? Hay algo interesante con los billetes. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno va para algunos lugares a comprar, sobre todo los billetes ya de 20 y 50 y 100, la persona que recibe el billete tiene como un lapicero. ¿Se fijan ustedes qué es lo que hace la persona cuando usted le entrega el billete? Le hace una raya. ¿Por qué? Porque el billete verdadero tiene una característica que no tienen los billetes falsos. Características. Y es allí donde yo quiero que tú mires, porque para saber quién es un profeta verdadero, tenemos que conocer las características que tiene para poder aceptarlo a él. En primer lugar, para conocer a un profeta verdadero, Mateo 7, versículo 16, 15 y 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, dice el versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16 aclara, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Luego, más adelante, en ese mismo capítulo 7, el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Saben? Un profeta tiene que seguir los instrumentos que Dios le ha dado conocimiento. Pero cuando una persona sale diciendo cualquier cosa, no es profeta de Dios, se le ocurrió una idea y sale diciendo, Dios me habló, soy el profeta tal. Ahora simplemente lo que hay que dejar correr un poquito el tiempo. Porque el tiempo va a demostrar si ese profeta está diciendo la verdad. Porque todo lo que Dios dice es verdad y se va a cumplir. En cambio, cuando el profeta no es verdadero, muchas cosas no van a suceder. Puede ser que diga 10 cosas y se cumplan 2 o 3. Y dice, ¿se dan cuenta? Ya se cumplió. No, no es así. Porque como dice en Deuteronomio, capítulo 18, 21. Deuteronomio 18, 21. Dice, y si dijeres en tu corazón, es una pregunta que contesta Moisés, dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y pongo el no en rojo. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y entonces Moisés contesta en el versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vivimos en una época donde necesitamos un profeta. Y Dios nos ha dado a nosotros como iglesia el don de la profecía. El don de la profecía se ha manifestado de una manera tan linda en una dama, Elena de White. Yo sé que trae controversia. Yo mismo tuve mucha controversia en mi cerebro por aceptar que esta dama podía ser algo más que una simple hermana de la iglesia. Yo recuerdo que mi vida estaba medio perdida, pero un día yo decidí que iba a seguir a Jesús de todo corazón. Fue una decisión que tomé. Y poco tiempo después que tomé esa decisión definitiva, también Dios me llamó para que fuera un predicador. Pero me pasó algo aquí en mi cerebro. Yo decidí que iba a ir a estudiar teología. Yo decidí que iba a ser un pastor. Pero yo me propuse en mi corazón, todavía lo recuerdo como hoy, yo voy a ir a estudiar teología, voy a ir a ser un predicador, pero nunca voy a hablar de Elena de White. Porque, a decirlo con mis palabras de esa época, yo decía, esa viejita no me cae bien. Y no me caía bien, porque los mismos hermanos habían creado una situación difícil. Cada vez que como joven algún error cometía, traían a Elena de White y lo que decía Elena de White. Había o existen libros que ella escribió y venían con Elena de White a darme por la cabeza sin haber leído Romanos 7, que quiero hacer lo bueno y no puedo. Y entonces venían con Elena de White para golpearme. Pero Dios levantó a Elena de White con un propósito: llevar a esta iglesia de este mundo al cielo. Y la persona que decide aceptar tiene probabilidades muy lindas. Hoy yo quiero decirte que acepté con un gozo cuando los pastores nos pusimos de acuerdo qué tema iba a predicar. Yo me sentí feliz de que me dieran el tema del espíritu de profecía y Elena de White en particular. ¿Saben por qué? Porque hoy soy un hombre feliz, muy feliz. Cuando llegué a estudiar teología, una de las materias que había allí era estudiar
la vida de servicio, sus obras, lo que ella había escrito con respecto a la vida. Y después de estudiar y de leer, releer, conocer, un día yo decidí, Elena de White tiene razón. Elena de White tiene palabra para el pueblo. Yo la voy a aceptar. Y acepté esa palabra. Y quiero decirle que gran parte de mi vida, lástima que no lo haya hecho 100%, porque yo ahora me doy cuenta que por no haber seguido 100% la palabra del profeta, pues no fue 100% también las bendiciones. Pero en la medida en que yo creía al profeta, cuando llegó el momento de casarme, averigüé en la Biblia, que es la luz mayor, y en el espíritu de profecía, que es la luz menor, cómo debía buscar esposa, cómo debía ser esa dama. Cuando me nacieron los hijos, qué bendición. Pero, ¿y quién recibió clase de padre? Y pues el mío no había sido tan especial, porque precisamente años después yo le pregunté, oye papi, ¿por qué algunas cosas no hiciste esto y aquello? Y él me dijo, pues esos libros no estaban en español. Ok. Yo ahora los tenía en español y yo no quería tener los problemas con mis hijos como lo tuvo mi padre conmigo. ¿Cuántas veces mi madre lloró por mi actitud, por mi conducta? Y yo me fui y busqué qué decía la Biblia y qué decía Elena de White para esta época. ¿Cómo debía estudiar mi hijo? ¿Qué debía comer? ¿Cómo debía yo actuar? ¿Qué tenía que hacer en el tiempo de ahora para poder tener ese hijo que no se pareciera a mí? Por otro lado, si usted me ve en este cuerpo atlético que tengo, y yo sé que algunos de ustedes se van a reír, porque soy bien flaco y delgado y, bueno, tantas cosas por el estilo. Y mucha gente pensó que yo no iba a vivir muchos años. Es más, un médico me dijo que yo no iba a poder caminar después de los 30 años de edad. Pero qué bendición decirles hoy, pararme aquí y decirle, Dios tenía razón, Dios tenía consejos para la salud. Hace aproximadamente 15 años atrás, me detectaron cáncer y tenía aquí los ganglios afectados. Y en vez de irme a hacer todas las quimioterapias del mundo, busqué qué decía Dios para este tiempo. Hice los arreglos correctos, reglamentarios. Lo que yo podía, sabía, conocía. Y la enfermedad desapareció. Hace 2 años apenas, 2 años. Una vez más me detectaron cáncer. Y ahora ya estaba aquí. Fui al médico, me dijo cáncer en la sangre. Me mandaron al oncólogo, el oncólogo hizo el examen, me dijo sí, aquí hay un problema. Y en ese momento tenía que tomar decisiones. Fui a ver a un médico cristiano adventista, un médico que conoce lo que Dios ha dejado para tener salud. Y en vez de drogas venenosas que contienen elementos que hacen más daño que bien, me dijo, usted tiene que hacer algunos cambios extras. Y me dio toda una serie de lecciones que estaban aquí en estos libros. Hace 2 años, pero hace 1 año ya no tenía nada. La última vez que fui al médico me dijo, usted es paciente de cáncer, tiene que ir al oncólogo para que lo vuelva a mirar. Por segunda vez fui al oncólogo hace poco tiempo. El oncólogo dijo, no regrese más, no tiene nada. ¿Saben? Yo le quiero decir que el coronavirus, si usted sigue solamente los 7 remedios naturales que Dios ha dejado, usted puede, por la gracia de Dios, librarse de esta enfermedad. Y si la enfermedad llega, usted tendrá
el organismo suficientemente capacitado para hacerle frente al coronavirus. Pero no espere solamente el coronavirus, porque la Biblia dice que van a venir pestes, no una peste, van a seguir pestes y pestes y pestes. Y Elena de White dice que las enfermedades van a ir en aumento, de tal manera que no va a haber medicina que pueda ser curada, enfermedad que no pueda ser curada con medicina. Dios tiene su palabra. Terminó con el caso bíblico de Saúl. El rey Saúl, allí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, conseguimos una historia. Este rey, que el profeta lo trajo de la mano, Dios le dijo, ese es el muchacho bueno, ese es el hombre bueno, y lo trajo. Pero después que el profeta lo trajo, no le quiso hacer caso al profeta. Y se rebeló contra el profeta. Pero al rebelarse contra el profeta, no se rebelaba contra el profeta. Realmente se estaba rebelando de Dios. Y cuando se rebeló contra el profeta, que era contra Dios, está lo que dice ahí en 1 de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. He puesto en rojo esas palabras. Tú desechaste la palabra de Jehová. Quien habla no es la persona. Dios que nos habla a través del profeta. Y por haber desechado la palabra de Jehová, Dios lo desechó. Mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros tenemos simplemente que elegir si creer o no creer. Tenemos a nuestra mano un montón de enseñanzas. Traje solamente algunos de los escritos que Dios le dio a escribir a esta maravillosa dama. Hay libros de salud, hay libros de familia, hay libros para los jóvenes, hay libros para los casados, hay libros para las amas de casa para que sepan cómo cocinar. No hay cosa que no esté allí. Dios dejó en este tiempo esa bendición. Quiera Dios ayudarte para que puedas tomar a Elena de White como toma esa persona el marcador y probar lo que Elena de White dice. Te vas a quedar sorprendido. Vas a notar que te estabas perdiendo lo mejor. ¿Por qué? Porque no sabías dónde estaba el profeta verdadero y lo que Dios había dicho a través de él. Quiere el Señor ayudarnos. Quiere el Señor bendecirnos. Y yo quiero orar en esta tarde para que Dios sea quien una vez más ayude en tu mente a crear el concepto de que Dios habla siempre a través de los profetas. Oremos. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque nos has dado el privilegio de poder conocerte como un Dios bueno. Eres un papá maravilloso. Por eso cada vez que oramos te decimos Padre. Ahora Dios, como Padre, tú has puesto en esta tierra a personas para que nos guíen por el buen camino. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes como Saúl, a poder ser obedientes como David, no importa que hayamos caído, sino que nos podamos levantar sabiendo de que somos pecadores y que para honra y gloria tuya, Señor, en este tiempo peligroso, en este tiempo tan difícil, podamos pasar esta gripe, podamos pasar diferentes situaciones y poder un día verte venir en gloria. Sigue estando en nuestro medio. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a oír ahora un himno especial.
veces no entiendes el porqué y en tu vida sufriste así. Puede parecer que Dios se olvidó y de ti se alejó. Todo tiene un motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en Él, Señor. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque padezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará. Y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios no puede, Dios no puede, Dios no puede hacer. Todo tiene un motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en Él, Señor. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque parezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará. Y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede, Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque padezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará. Y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede, Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Muchas gracias al hermano Nicolás Pérez por tan lindo himno. Gracias, Nicolás. Quiere el Señor seguir bendiciendo esa voz que te ha dado. Nicolás es un ministro de Dios y va a estar con nosotros un tiempo aquí en la ciudad de Minneapolis y San Pablo. Pero yo quiero terminar haciéndote un llamado a que escribas y digas qué necesitas, qué libro necesitas, qué consejo necesitas. Y de esa manera poderte transmitir lo que Dios tiene para tu vida en esta época. Y me gustaría despedirme con la bendición sacerdotal, la bendición que enseñó Moisés,
que siempre que termináramos una reunión le diéramos al pueblo. ¿La quieres recibir? Recíbela. Dios te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te siga bendiciendo el resto de la semana.